Acusada falsamente de robar el oro de su propia familia, la viuda Alma fue expulsada de su hogar con sus 3 hijos, sin un centavo y con el peso de la deshonra sobre sus hombros. Su única opción fue buscar refugio en la cabaña del silencio, una construcción abandonada en el lindero del pantano que todos en el pueblo temían por una antigua maldición. Pero lo que nadie imaginaba era que bajo el podrido suelo de ese lugar no encontraría un tesoro, sino al verdadero ladrón, agonizando con la verdad en sus labios. Parece ficción, pero esta historia ocurrió de verdad en las afueras de un pequeño pueblo de la sierra hace más de 100 años. Si las historias sobre el poder de el honor resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Alma parecía una cruel ironía del destino. Significaba pureza, entereza, el espíritu intacto que ahora todos en el pueblo se empeñaban en manchar. Tras el repentino fallecimiento de su esposo, quedó sola, con la responsabilidad de 3 pequeños que la miraban con ojos llenos de una confianza que ella ya no sentía. Su fe, antes un faro inquebrantable, se había convertido en un susurro tembloroso en medio de un océano de hambre y desprecio. Cada puerta que tocaba se cerraba con la misma violencia con que los rumores la golpeaban en la plaza pública. Alma, cuyo honor era su única posesión, se veía reducida a una sombra, a una mendiga cuyo pecado no era la pobreza, sino la sospecha que la envolvía como una mortaja. El arquitecto de su desgracia era su propio cuñado, don Ramiro, un hombre cuya respetabilidad en el pueblo era tan grande como la codicia que albergaba en su corazón. Con una voz que resonaba con falsa piedad, la acusó frente a todos de haber robado el cofre de oro, la herencia que debía asegurar el futuro de sus hijos. Nadie se atrevió a contradecirlo. Su palabra era ley y su influencia, un veneno que corrompió la percepción de todos sobre la joven viuda. En un acto de calculada crueldad, la despojó de la casa donde había reído con su esposo, de las tierras que habían trabajado juntos, dejándola en la calle con lo puesto, convertida oficialmente en una paria para que él pudiera apropiarse de toda la fortuna familiar. Desterrada y con sus 3 hijos a cuestas, Alma buscó refugio en un rincón olvidado del mercado, donde la piedad era tan escasa como la comida. Cada amanecer era un recordatorio de su caída, pero fue la mirada febril de su hijo menor, temblando de frío una madrugada, lo que encendió la chispa de la antigua Alma. La resignación se hizo cenizas y de ellas nació una determinación helada. Ya no rogaría por justicia, la arrancaría de las garras de la mentira. Su objetivo tenía nombre y apellido, don Ramiro. Se juró a sí misma que observaría cada uno de sus movimientos, que escudriñaría sus gestos y escucharía sus palabras, buscando la más mínima grieta en su fachada de hombre honorable. Se convirtió en un fantasma que rondaba los límites de la hacienda. Aprovechando el desprecio que la hacía invisible, observaba desde lejos la casona que antes fue su hogar. Nadie repara en una mendiga que junta leña seca. Así, durante semanas, estudió los ademanes de Ramiro, buscando el gesto que lo traicionara. Pronto notó una peculiaridad. El hombre no derrochaba el oro robado, sino que actuaba con una ansiedad contenida. Cada tercer día, al caer la noche, se escabullía hacia los establos para encontrarse con un viejo peón de pocas palabras. En la penumbra, Alma vio cómo su cuñado le entregaba un bulto discreto y un puñado de monedas. No era el comportamiento de un nuevo rico, sino el de un cómplice. La curiosidad se convirtió en una obsesión helada. Alma sabía que el viejo peón era la llave, el hilo suelto que desharía el tejido de mentiras de Ramiro. Una noche, envuelta en harapos que la confundían con la oscuridad, lo siguió. El hombre caminó con paso presuroso,
internándose en un laberinto de callejones hasta llegar a la vieja capilla abandonada, un lugar que los niños temían y los adultos evitaban. Desde las sombras de un árbol seco, Alma contuvo el aliento. El peón, tras asegurarse de que nadie lo observaba, movió una de las lajas sueltas del altar de piedra y depositó el bulto en el hueco oscuro que se reveló debajo. El corazón le martillaba en el pecho. Acababa de encontrar el nido de la serpiente. Saber dónde estaba el tesoro no era suficiente. Necesitaba que todo el pueblo fuera testigo de la traición. La justicia, para ser completa, debía ser pública. Su plan fue tan audaz como desesperado. Usaría la misma arma que la había condenado, el rumor, pero a su favor. Al amanecer, con voz temblorosa, le susurró a la beata más chismosa del mercado la historia de un supuesto milagro, una luz celestial que emanaba del altar en la capilla olvidada. Como una plaga benigna, la noticia se esparció por cada rincón. La curiosidad y la fe harían el resto, llevando una procesión improvisada hasta el lugar exacto donde Ramiro escondía su pecado. Alma solo debía esperar el momento justo para tirar del último hilo. La noticia del milagro, como una semilla en tierra fértil, germinó en la imaginación del pueblo. Lo que empezó como un susurro se convirtió en una procesión de curiosos que, con velas y una fe renovada, se dirigían a la capilla abandonada. Cuando el rumor llegó a oídos de don Ramiro, el color huyó de su rostro. No era devoción lo que sintió, sino el frío abrazo del pánico. La turba, hurgando en el altar, encontraría su fortuna y su ruina. Cegado por la avaricia, se lanzó a caballo hacia la capilla, abriéndose paso con una arrogancia que delataba su desesperación. Tenía que recuperar el oro antes que nadie. No vio que, entre la gente, los ojos de Alma seguían cada uno de sus torpes y apresurados movimientos. Llegó a la capilla justo cuando la muchedumbre coronaba la colina, con las luces de sus velas danzando como luciérnagas. Sin importarle los testigos, Ramiro corrió hacia el altar con una urgencia casi sacrílega. Jadeando, empujó la pesada laja de piedra, el ruido retumbando en el recinto sagrado. Sus manos codiciosas se hundieron en la oscuridad y sacaron el pesado cofre de madera y metal. El estupor silenció a la gente. El milagro no era una luz divina, sino el brillo terrenal del oro robado. Fue entonces cuando Alma emergió de las sombras, su voz clara y firme rompiendo el silencio sepulcral. Ahí tienen el verdadero motivo de su devoción, el oro que nos quitó a mis hijos y a mí. Las palabras de Alma cayeron como una sentencia. El murmullo de la multitud, que segundos antes era de fervor religioso, se transformó en un oleaje de indignación y vergüenza. Don Ramiro, pálido como un muerto, soltó el cofre con un estrépito metálico que selló su confesión. Trató de balbucear una excusa absurda sobre proteger la herencia, pero el pánico le quebró la voz. Los mismos rostros que la habían despreciado ahora se volvían contra él. Las miradas convertidas en dagas. El hombre honorable, el pilar de la comunidad, se desmoronó frente a todos, reducido a un ladrón patético cuya propia avaricia lo había desenmascarado. El respeto que antes inspiraba se hizo polvo, reemplazado por el desprecio que él mismo le había infligido a la viuda. No hizo falta un juicio. Fueron las mismas manos que antes le cerraron las puertas las que ahora sujetaron a don Ramiro, despojándolo de su falsa dignidad mientras era conducido hacia la cárcel del pueblo. El alcalde, con la cara encendida por la vergüenza colectiva, se acercó a Alma y le entregó el cofre, que ahora pesaba no solo por el oro, sino por el peso de la justicia recuperada. Las disculpas eran susurros que buscaban su perdón, miradas que imploraban redimirse. Alma, con sus hijos aferrados a su falda, no mostró rencor, solo la serena fortaleza de quien ha caminado por el infierno y ha regresado con el honor intacto.
haciendo valer, por fin, el significado de su nombre. El regreso a su casa no fue triunfal, sino un acto solemne, casi sagrado. Cada paso sobre el umbral que le fue vedado resonaba con el eco de la injusticia superada. El polvo cubría los muebles como un sudario gris, y en el aire flotaba el perfume estancado del abandono. No lloró. En su lugar, abrió de par en par las ventanas, permitiendo que la luz y el aire fresco barrieran con las sombras de la infamia. Fue el sonido de las risas de sus hijos, correteando por el patio que creyeron perdido, lo que marcó la verdadera restauración de su hogar. El oro en el cofre era apenas metal frío. La calidez de su familia reunida bajo su propio techo era la auténtica fortuna recuperada. En los días siguientes, el pueblo intentó lavar su conciencia con gestos de deferencia. Ya nadie la llamaba simplemente Alma. Se había convertido en Doña Alma, un título que portaba el peso del respeto y la vergüenza ajena. Las mismas personas que le negaron un trozo de pan ahora le ofrecían sus cosechas, buscando en su mirada una absolución que ella concedía con una dignidad silenciosa, sin reproches. Con el oro recuperado, no reconstruyó solo su vida, sino que se erigió como un pilar para otros desvalidos, demostrando que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la fortuna, sino en la entereza del espíritu. Mientras Ramiro se marchitaba en el olvido, el nombre de Alma florecía, convirtiéndose en leyenda. La vieja casona, antes un monumento al despojo, se transformó en un refugio para los quebrantados. Las puertas que se le cerraron a ella, Alma las mantenía abiertas de par en par. Ya no era extraño ver a un campesino endeudado o a una joven madre soltera esperando en su zaguán, no en busca de una limosna, sino de un consejo. Alma escuchaba con una paciencia forjada en el dolor, y su juicio rara vez era severo. Recordaba el frío de la calle y la ponzoña del desprecio, por lo que su ayuda iba más allá del oro. Ofrecía trabajo, mediaba en disputas y, sobre todo, devolvía la dignidad a quienes la habían perdido. La fortuna de la familia, antes un tesoro escondido, se convirtió en una fuente que regaba las vidas más resecas del pueblo. Sus hijos crecieron a la sombra de esa leyenda. Para ellos, su madre no era la viuda desamparada que recordaban entre sueños febriles, sino la mujer que había movido un pueblo con un susurro. Aprendieron que la verdadera herencia no se guardaba en cofres, sino que se cultivaba con cada acto de bondad. La historia del milagro de la capilla se contaba a las nuevas generaciones, no como un portento divino, sino como una parábola sobre la ceguera de la codicia y la fuerza de un espíritu indomable. Ya nadie recordaba a don Ramiro. En cambio, el nombre de Alma se grabó en la memoria colectiva como sinónimo de justicia, demostrando que un alma íntegra es la única riqueza que los ladrones no pueden arrebatar. El tiempo, como un río manso, fue puliendo los bordes filosos del recuerdo. Los hijos de Alma ya eran hombres y mujeres, con el temple de su madre en la mirada y sus manos siempre dispuestas a ayudar. La hacienda prosperaba, pero no como una fortaleza de riqueza, sino como el corazón de una comunidad que había aprendido sobre la fragilidad del honor y el veneno de la codicia. La historia de don Ramiro se había convertido en un cuento para asustar a los niños ambiciosos. Por eso, cuando un anciano encorvado, con la piel curtida por un sol inclemente y la ropa hecha jirones, apareció en la linde del pueblo, nadie lo reconoció. Era apenas un espectro, una sombra errante que parecía traer consigo el eco de un pasado que todos creían sepultado. El espectro buscó a Alma. No llamó a las puertas de la casona, sino que la esperó junto a las ruinas de la vieja capilla, el escenario de su humillación. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo palabras de odio. Él, con la voz rota por la vergüenza y los años de miseria, no pidió oro ni refugio,
solo una palabra que le permitiera morir en paz. Alma lo observó, no al monstruo de su memoria, sino al hombre marchito que tenía enfrente. Vio en sus ojos el castigo que ninguna cárcel podría igualar. El vacío de una vida consumida por la envidia. Con una serenidad que sellaba su victoria final, asintió levemente. No necesitaba perdonarlo en voz alta. Su silencio compasivo fue la absolución que cerró para siempre la herida del pasado. Ramiro no se alejó. Tras recibir aquel mudo permiso para morir, su cuerpo pareció rendirse al peso de las décadas. Se acurrucó junto a los muros de la capilla como un animal viejo buscando un último rincón de sol, y allí lo encontró el alba, convertido en una estatua fría y quieta. Fue Alma quien, sin una palabra de más, dispuso que le dieran sepultura, no en el panteón familiar, junto al hermano que traicionó, sino en un rincón anónimo del camposanto, con una cruz de palo sin nombre. Para el pueblo, este fue su acto final de grandeza. No solo había recuperado su honor, sino que había sido capaz de concederle el último gesto de humanidad a quien se la había negado, enterrando con él la última sombra de su pasado. Los años pasaron y Alma también se fue, en silencio, rodeada del amor que había sembrado. Su funeral congregó a gentes de toda la comarca, no para llorar una pérdida, sino para celebrar una vida que se había convertido en el cimiento moral del pueblo. Su hacienda nunca volvió a ser solo un bien material. Se transformó en la casa de todos, un símbolo de que la caridad y la justicia eran la única herencia verdadera. Las generaciones futuras contaban la historia no como un drama familiar, sino como el mito fundacional de su comunidad. El relato de cómo una sola mujer, armada únicamente con su entereza, les enseñó que el honor no se posee, sino que se defiende, y que la única riqueza perdurable es un alma limpia. Una generación más tarde, cuando la tierra se cansó y una plaga secó las cosechas, el fantasma del hambre volvió a rondar el pueblo. El pánico sembró la desconfianza. Los vecinos acaparaban lo poco que tenían, mirándose con el recelo de antaño. Fue entonces cuando los nietos de Alma, criados al calor de su leyenda, demostraron que la sangre no se había aguado. En lugar de proteger su propia abundancia, abrieron los graneros de la hacienda y convirtieron el oro que quedaba no en un tesoro, sino en una herramienta. Organizaron cuadrillas, compraron grano en comarcas lejanas y se aseguraron de que ninguna familia pasara la misma penuria que su abuela había conocido. La fortuna familiar, una vez más, salvaba al pueblo. Superada la crisis, nació una nueva tradición. Cada año, al final de la cosecha, la gente del pueblo no peregrinaba a la iglesia principal, sino a la vieja capilla en la colina. No iban a rezar por milagros divinos, sino a celebrar uno terrenal, el de la solidaridad. Allí compartían alimentos, saldaban deudas de honor y recordaban a los nietos de Alma que el verdadero poder de su herencia no estaba en el metal, sino en la unidad que éste podía forjar. La capilla abandonada, escenario de la codicia y la justicia, se convirtió en el altar cívico de la comunidad, un recordatorio perpetuo de que, a veces, el alma de una sola persona es suficiente para sembrar un futuro para todos. El eco de la prosperidad del pueblo llegó hasta oídos lejanos, atrayendo la atención del gobierno central. Un día, un tasador de la capital, hombre de números y leyes, no de leyendas, arribó con la misión de medir la riqueza de la comarca y establecer nuevos impuestos. Recorrió los campos fértiles y observó a los niños bien alimentados, buscando al cacique o al terrateniente que amasaba tal fortuna. La historia de Alma le sonaba a un cuento piadoso para explicar lo inexplicable. Con desdén, interrogó al nieto mayor, heredero del nombre, pero no de la vanidad, exigiéndole ver los libros de cuentas y los títulos de propiedad.
Quería la prueba tangible de su riqueza, no el relato de un milagro nacido de la desesperación. El nieto de Alma, curtido por el sol y la sabiduría heredada, no lo condujo a una bóveda, sino que lo guió en silencio por la senda que subía a la colina. En la capilla le mostró el viejo cofre sobre el altar, abierto y vacío, sirviendo ahora como jarrón para las flores silvestres que dejaban los niños. Luego, con un gesto, señaló hacia afuera, a la cruz sin nombre que se pudría lentamente bajo un árbol. Nuestra verdadera fortuna no está en lo que guardamos, sino en lo que compartimos, le explicó con voz serena. Ese oro nos enseñó que la confianza alimenta más bocas que el metal. El tasador se marchó confundido, sin cifras para su reporte, llevando solo el desconcertante balance de un pueblo cuya mayor riqueza era intangible. El informe del tasador, lleno de notas al margen sobre la riqueza intangible y la economía de la confianza, no provocó una investigación fiscal, sino la curiosidad de un cronista de la capital, un hombre llamado Julián, dedicado a rescatar las historias olvidadas del país. Llegó sin la arrogancia del gobierno, armado solo con un cuaderno y una pluma, esperando desenmascarar un elaborado engaño o una secta de fanáticos. Sin embargo, lo que encontró fue una normalidad desconcertante. Niños compartiendo su fruta con extraños, graneros abiertos cuya única vigilancia era el honor colectivo y deudas que se pagaban con un día de trabajo en el campo del vecino. Su escepticismo inicial se agrietó al conversar con la nieta de Alma, una mujer que gobernaba no con decretos, sino con el ejemplo. Julián intentó durante semanas encontrar su código de leyes, el reglamento que sostenía aquella utopía. Buscaba un documento, un edicto, pero solo encontraba la historia de Alma, repetida al anochecer como una oración laica. Nuestra única ley es su recuerdo, le dijo el nieto mayor, señalando el retrato de la matriarca que presidía la casona. El cronista finalmente lo comprendió durante la celebración anual en la capilla. No hubo discursos ni mandatos, solo el acto de llenar el cofre vacío con semillas para la próxima siembra comunal. Entendió que la leyenda no era un mero cuento, sino un contrato social vivo, una constitución no escrita en papel, sino grabada en el alma de cada habitante. Su crónica no sería sobre un pueblo próspero, sino sobre el poder de una sola historia bien contada. Julián regresó a la capital y publicó su crónica, titulándola no como un análisis económico, sino como El testamento de la viuda. El texto no hablaba de cifras, sino de dignidad. Describía cómo un solo acto de entereza se había convertido en el capital social más valioso de una comarca, un tesoro inmune a la inflación y a los ladrones. La historia resonó en un país hastiado de corrupción y leyes vacías. Pronto, el pueblo dejó de ser un punto anónimo en el mapa. Empezaron a llegar curiosos, estudiosos y soñadores, buscando no una utopía, sino la prueba de que la decencia aún podía ser el cimiento de una sociedad. La leyenda de Alma, por primera vez, cruzaba sus propias fronteras. La nieta de Alma, llamada como ella, recibió a los forasteros con una hospitalidad cautelosa. Entendía que la curiosidad podía fácilmente convertirse en una plaga que mercantilizara su historia. No les prohibió la entrada, sino que les impuso una única condición, una ley no escrita que pronto todos comprendieron. Para recibir un plato de comida de la olla común, debían primero haber trabajado una jornada en los campos o reparado una cerca. No era un pago, sino una lección. Les enseñaba que la herencia de su abuela no era un regalo que se tomaba, sino un pacto que se honraba con el sudor y el respeto mutuo. Así, el pueblo filtraba a los meros turistas de aquellos que verdaderamente buscaban entender su alma. Entre los recién llegados destacaba un hombre de la ciudad, un inversionista llamado Ricardo, acostumbrado a que el dinero le abriera todas las puertas. Su intención era clara:
empaquetar la leyenda de Alma y venderla como una marca de turismo rural. Sin embargo, la regla de la nieta lo enfrentó a una barrera que su fortuna no podía derribar. Con una mueca de desprecio, aceptó la azada que le ofrecieron, convencido de que sería una anécdota humillante que contar. Pero al hundir el metal en la tierra, bajo el mismo sol que curtía a los campesinos, sintió algo más que el esfuerzo físico. Fue el silencio respetuoso de sus compañeros y la simple honestidad del sudor lo que comenzó a desmantelar su arrogancia, pieza por pieza. Al cabo de una semana, Ricardo ya no era el mismo. La cena compartida, ganada con sus propias manos, tenía un sabor que ninguna cena de negocios le había dado jamás. Se presentó ante la joven Alma, no para proponerle un contrato, sino para ofrecerle su conocimiento. Usando sus contactos y su capital, no construyó un hotel, sino que ayudó a crear una cooperativa que vendía sus excedentes a precios justos en la capital, sin intermediarios que se quedaran con el sudor ajeno. La leyenda de la viuda había logrado lo impensable, transformar la codicia en una herramienta para la comunidad, demostrando que el testamento de Alma no era solo un recuerdo, sino una fuerza capaz de redimir hasta el alma más pragmática y calculadora. La cooperativa, bautizada con sencillez como la cosecha de Alma, prosperó más allá de toda expectativa. En los mercados de la capital, sus productos no se vendían solo por su calidad, sino por la historia que los respaldaba. Una pequeña etiqueta con el perfil de la vieja capilla se convirtió en un sello de confianza inquebrantable. El dinero que fluía de regreso no llenaba los bolsillos de unos pocos, sino que se convertía en el cimiento de una escuela y en el sustento de los más viejos. La joven Alma, con el consejo de un Ricardo ya despojado de su antigua codicia, administraba la abundancia con la misma sabiduría con que su abuela había manejado la escasez, demostrando que sus principios no eran una reliquia, sino un modelo económico viable y profundamente humano. Este éxito, sin embargo, atrajo una atención más peligrosa que la de los simples curiosos, la del poder político. El gobernador de la provincia, un hombre de sonrisas fáciles y ambiciones desmedidas, vio en el pueblo una joya para su propaganda. Llegó con una comitiva, prometiendo pavimentar caminos y construir un monumento a la matriarca fundadora, buscando apropiarse de la leyenda y convertirla en un trofeo personal. Pero la nieta de Alma, con una calma que desarmaba, rechazó los favores envenenados. Le explicó que el mejor monumento a su abuela no era de bronce ni de mármol, sino cada granero abierto y cada mano extendida. Comprendieron que la nueva batalla no sería contra el hambre, sino contra quienes intentaban vaciar su historia de significado. El gobernador, humillado en público, no insistió. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una frialdad cortante que prometía represalias. Se marchó en un silencio tenso, pero su retirada no fue una derrota, sino una maniobra estratégica. A las pocas semanas, la amenaza tomó forma no de soldados, sino de inspectores y auditores enviados desde la capital. Llegaron con carpetas llenas de reglamentos y leyes que el pueblo jamás había necesitado, exigiendo permisos para el granero comunal, licencias para la cooperativa y registros fiscales para cada intercambio de favores. Ya no se trataba de codicia por el oro, sino de la soberbia del poder que no tolera ningún sistema que no pueda controlar. La comunidad, por primera vez, enfrentaba un enemigo sin rostro, armado con el veneno del papeleo. La presión burocrática sembró una cizaña que el hambre nunca logró: el miedo. Algunos, temerosos de perderlo todo, abogaban por someterse a las exigencias del gobernador, argumentando que la prudencia era la mejor forma de sobrevivir. Otros, en cambio, veían en cada formulario una traición al espíritu de la abuela,
una rendición silenciosa de su autonomía. La joven Alma sintió el peso de una encrucijada que amenazaba con fracturar la comunidad desde adentro. Fue Ricardo, el antiguo inversionista, quien le recordó la lección fundamental de la matriarca. No se enfrenta al poder en su propio terreno. No lucharían con abogados ni sobornos, sino con la única arma que el gobernador no podía confiscar: su propia historia, magnificada ahora por la crónica de Julián que resonaba en todo el país. Ricardo, moviendo los hilos que aún conservaba en la capital, contactó a Julián. El cronista no vio una petición de ayuda, sino el capítulo culminante de su propia obra, la prueba de fuego para la leyenda que había dado a conocer. La estrategia fue brillante en su simpleza. No se defenderían en su tierra, sino que llevarían la guerra al territorio del enemigo, el de la opinión pública. Julián no escribió sobre la amenaza burocrática, sino sobre la profanación de un legado. Cada artículo era distribuido por la red de Ricardo entre académicos, empresarios honestos y políticos de la oposición. La pregunta que flotaba en el aire de la capital era incisiva. ¿Permitiría el país que la mezquindad de un solo hombre destruyera el único testamento de decencia que les quedaba? La respuesta fue una avalancha que el gobernador no supo prever. La leyenda de Alma dejó de ser un relato inspirador para convertirse en una causa nacional. Pronto, caravanas de estudiantes, abogados y artistas comenzaron a llegar al pueblo, no como turistas, sino como testigos vigilantes, formando una muralla de solidaridad. Los auditores, acostumbrados a la intimidación silenciosa, se encontraron de pronto trabajando bajo la mirada escrutadora de la prensa y de juristas que cuestionaban cada una de sus acciones. El gobernador, acorralado, intentó desacreditarlos tildándolos de evasores anarquistas, pero su voz se ahogaba en el clamor popular que defendía el legado de la viuda. La historia que había despreciado como un cuento se había convertido en una armadura impenetrable. El golpe de gracia no vino de una ley, sino del silencio. El presidente de la nación, presionado por el escándalo que manchaba su administración, le retiró su apoyo al gobernador en un escueto comunicado. Despojado de su poder, el hombre se evaporó de la vida pública. Su carrera política reducida a una nota al pie en la crónica de Julián. En el pueblo no hubo festejos ruidosos ni discursos de victoria. La noticia fue recibida con la misma serenidad con que se recibe la lluvia después de una larga sequía. Un alivio que no se grita, sino que se agradece volviendo al trabajo. La joven Alma y Ricardo entendieron que no habían ganado una guerra, sino que habían demostrado que el testamento de su abuela era más sólido que cualquier decreto gubernamental. Con la paz restaurada, los aliados de la capital regresaron a sus vidas, dejando tras de sí un silencio reflexivo. La vulnerabilidad había quedado expuesta. Fue Julián quien propuso la idea: plasmar en un documento no un código de leyes, sino los principios que emanaban de la leyenda. Con la ayuda de Ricardo y la guía de los ancianos, redactaron el Testamento de Alma. No contenía artículos ni sanciones, sino recordatorios. La tierra es de quien la trabaja con respeto. El granero vacío de un vecino es una grieta en el nuestro. El honor es la única moneda que nunca se devalúa. Este texto se convirtió en la fundación legal y moral de su autonomía. Un escudo forjado no con metal, sino con la tinta de su propia historia. El Testamento de Alma trascendió el papel para convertirse en una semilla. Gracias a las crónicas de Julián, que seguían circulando con la fuerza de un evangelio laico, la historia llegó a oídos de otros pueblos olvidados, agobiados por la misma miseria y corrupción. Empezaron a llegar delegaciones, no de curiosos, sino de campesinos y líderes comunitarios con la piel curtida y la esperanza herida. No venían a pedir oro,
sino a entender cómo se construía una sociedad sobre la confianza. La casona de la matriarca, sin proponérselo, se transformó en una escuela informal, donde la nieta de Alma y Ricardo no enseñaban leyes, sino el arte de sembrar la decencia. La herencia ya no era solo un tesoro local, sino un modelo exportable de dignidad. Sin embargo, mientras el mundo exterior los idealizaba, una nueva amenaza sutil y silenciosa germinaba en su propio seno: el olvido. La generación más joven, nacida en la abundancia y protegida por la leyenda, comenzaba a ver el testamento no como un pacto de supervivencia, sino como un relato folclórico. La joven Alma lo percibió durante la ceremonia anual en la capilla. En los ojos de algunos muchachos vio más rutina que reverencia. Comprendió entonces que el enemigo más peligroso no era el gobernador ni el tasador, sino la comodidad que adormece la memoria. Su nueva misión ya no era defender el legado, sino asegurarse de que cada nueva generación lo conquistara por sí misma, entendiendo el precio del hambre que nunca padecieron. Para combatir el letargo de la paz, la joven Alma instituyó un nuevo rito de paso. Al cumplir la edad de la razón, cada joven del pueblo debía abandonar por 3 días la comodidad de su hogar. No era un castigo, sino una peregrinación a la memoria. Debían recorrer el mismo camino polvoriento que la primera Alma anduvo desterrada. Dormir con el cielo por techo en las afueras del mercado y ganarse el pan, no de los graneros comunes, sino de la caridad de los forasteros o del trabajo ofrecido por los mercaderes. El objetivo era que sintieran en sus propios huesos el frío de la intemperie y el nudo en el estómago que produce la incertidumbre. Quería que comprendieran que su prosperidad no era un derecho natural, sino una fortaleza construida sobre los cimientos del dolor. La primera generación en cumplir el rito lo hizo con una mezcla de fastidio y soberbia juvenil. Sin embargo, la experiencia los despojó de su arrogancia. El frío de la segunda noche, más crudo que cualquier relato, y la indiferencia en los ojos de un viajero al que le pidieron trabajo, les enseñaron más que 100 discursos. Al tercer día, al regresar a la casona, la comida caliente no supo a festín, sino a bendición. Esa misma tarde, en la capilla, la lectura del testamento ya no fue un murmullo monótono. Cada palabra resonaba con el eco de sus pies cansados y su orgullo magullado. Ya no era la historia de su abuela. Se había convertido en el prólogo de su propia responsabilidad. Este rito se convirtió en la verdadera herencia del pueblo, más valiosa que el oro o la tierra. No era una prueba de resistencia física, sino de empatía. La comunidad aprendió a observar a sus jóvenes regresar, no buscando signos de sufrimiento, sino la chispa de comprensión en sus miradas. Aquellos que volvían con el corazón ablandado por la experiencia y no endurecido por el orgullo, eran naturalmente reconocidos como los futuros custodios del legado. La peregrinación no solo los conectaba con el pasado de su fundadora, sino que los unía entre sí con un lazo de vulnerabilidad compartida. Así, la leyenda de Alma dejó de ser un monumento para admirar y se transformó en un camino que cada generación debía recorrer para merecer su lugar en la comunidad. La fama del modelo, sin embargo, parió un desafío imprevisto: la imitación. El pueblo vecino de San Jacinto, ahogado en deudas y desconfianza, vio en la leyenda una fórmula para el éxito. Su alcalde, un hombre pragmático, importó el testamento como si fuera un manual de instrucciones y replicó el rito de los 3 días, convirtiéndolo en un espectáculo para forasteros. Era una copia sin alma, un cascarón vacío que buscaba el prestigio sin haber pagado el precio del dolor. La noticia llegó al pueblo de Alma no como un halago, sino como una profanación sutil. El dilema era profundo:
cómo defender la santidad de su historia sin caer en el egoísmo de sentirse los únicos herederos de la decencia. El debate se encendió en el zaguán de la casona. Los más jóvenes, con la sangre hirviendo de indignación, exigían una confrontación directa, argumentando que el silencio era complicidad, que permitir la farsa de San Jacinto era escupir sobre la tumba de la matriarca. Los ancianos, en cambio, predicaban una prudencia que rayaba en la resignación. Fue la joven Alma quien detuvo la disputa con una pregunta serena. ¿Qué haría ella? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Finalmente, propuso el camino. No iremos a reclamar, iremos a compartir. Invitaremos al alcalde de San Jacinto y a su gente a nuestra próxima peregrinación, no como espectadores, sino como uno más. Que sientan el frío en sus huesos y no solo lean las palabras en un papel. La verdad no se defiende con gritos, se demuestra con el ejemplo. La encomienda recayó en Ricardo. Nadie mejor que él, el converso, para tender un puente hacia un mundo que aún medía el valor en monedas y apariencias. El alcalde de San Jacinto lo recibió con una hospitalidad forzada, sus ojos calculando el ángulo oculto de la oferta. No entendió la invitación como un gesto de generosidad, sino como un desafío velado a su autoridad. Rechazarla sería admitir que su réplica era una cáscara vacía. Aceptó con una sonrisa soberbia, prometiendo que su gente demostraría estar a la altura, confundiendo la prueba de humildad con una competencia de resistencia. Ricardo regresó sabiendo que habían ganado, no porque fueran a humillarlos, sino porque los habían obligado a confrontar el alma ausente de su propia ceremonia. La delegación de San Jacinto llegó como si fuera a una fiesta patronal, con sus ropas de domingo y alforjas repletas. Su alcalde, con el pecho inflado, saludó a la joven Alma con la condescendencia de quien se siente superior, mientras su gente observaba el humilde pueblo con una curiosidad casi predadora. Los jóvenes de Alma, listos para su propio rito, los recibieron en silencio, sin juicio pero con una clara distancia. Al iniciar la marcha, las risas y las bromas de los visitantes rompían la quietud del campo. Parecían turistas en una aventura exótica, ignorando que el camino por delante no estaba diseñado para medir la fuerza de las piernas, sino para desnudar el alma ante la primera noche fría y el estómago vacío. El sol se hundió en el horizonte y con él se fue la fanfarronería. El frío de la sierra, un enemigo que no entiende de soberbia, se coló por sus ropas finas y el hambre empezó a morder de verdad. Las provisiones, devoradas con gula, se revelaron insuficientes. Fue entonces, en la penumbra, que el alcalde vio el gesto que lo desarmó. Uno de los jóvenes de Alma, sin decir palabra, partió su escaso pan duro y lo ofreció a un muchacho de San Jacinto que sollozaba en silencio. No hubo un sermón ni una mirada de superioridad, solo la abrumadora lección de una caridad nacida del recuerdo del sufrimiento. La verdadera ley del testamento no estaba escrita, sino que se vivía en ese acto de compasión elemental. El alcalde de San Jacinto sintió cómo la vergüenza le quemaba el rostro, una quemadura más helada que el viento de la sierra. Había construido un teatro de la decencia, una farsa para impresionar a extraños, mientras que esta gente vivía un testimonio silencioso y brutal. A su alrededor, los murmullos de su delegación se apagaron, reemplazados por una quietud reverencial. Aceptaron los trozos de pan ofrecidos no como una limosna, sino como una comunión que los hermanaba en la miseria compartida. El regreso fue un desfile de espectros humildes. Ya no había soberbia, solo el peso de una verdad ineludible. Habían intentado robar el fruto de un árbol cuyas raíces, hundidas en el dolor y la memoria, les eran completamente ajenas. De vuelta en San Jacinto, el alcalde no pronunció un discurso triunfal.
Convocó a su gente en la plaza y, con una humildad que nadie le conocía, confesó la vacuidad de su imitación. Les propuso no replicar un rito ajeno, sino fundar uno propio, nacido de la vergüenza y la revelación de esa noche. Su primer acto fue abrir sus propios graneros, no como una orden, sino como una ofrenda para saldar la deuda moral contraída. La primera ley de San Jacinto no fue un testamento escrito, sino el recuerdo colectivo de un pedazo de pan que sabía a lección. Así, el pueblo vecino no se convirtió en una copia, sino en un eco, demostrando que el legado de Alma no era una fórmula, sino una semilla capaz de germinar de formas distintas en cualquier tierra dispuesta a ser arada por la humildad. La noticia de la alianza moral entre los dos pueblos se esparció como polen en el viento, creando un oasis de reputación en medio de un desierto de desconfianza. Y fue justo entonces cuando el cielo se cerró. Una sequía implacable agostó las tierras de la provincia, desatando el viejo fantasma del hambre. Mientras otros lugares se canibalizaban en el sálvese quien pueda, la red de graneros y trabajo compartido entre el pueblo de Alma y San Jacinto resistía, sufriendo pero sin quebrarse. Esta fortaleza en la adversidad no pasó desapercibida. Para las caravanas de familias errantes que huían de la miseria, la leyenda de la viuda dejó de ser un cuento inspirador para convertirse en la última esperanza, un faro de abundancia en un mar de desolación. La llegada de los hambrientos no fue un goteo, sino una riada humana que se agolpó en sus linderos. Eran rostros desconocidos, curtidos por un sol sin piedad y con una desesperación que no entendía de ritos ni de testamentos. La joven Alma y el alcalde de San Jacinto se enfrentaron a una verdad brutal. Los principios forjados para sostener una comunidad no estaban diseñados para alimentar a un ejército de desposeídos. El dilema desgarró el corazón de ambos pueblos. Abrir las puertas sin condiciones significaba arriesgarse a la ruina, a que la abundancia se convirtiera en polvo. Cerrarlas era traicionar la esencia misma del legado, convirtiendo la memoria de la matriarca en un privilegio egoísta, en una muralla construida sobre el mismo desprecio que ella padeció. El miedo se hizo un nudo en la garganta del pueblo. En la asamblea, las voces del pánico exigían cerrar las fronteras para proteger lo poco que quedaba, argumentando que la caridad no podía nacer de la ruina. Otros, con la vergüenza en la mirada, recordaban el frío que padeció la primera Alma, desterrada y sola. Fue su nieta quien silenció el debate con una calma forjada en la leyenda. Nuestra abundancia no nació de la prudencia, sino de un acto de fe cuando no teníamos nada, dijo. Cerrar la puerta hoy sería admitir que su sacrificio fue en vano. Propuso entonces un pacto de supervivencia. No darían limosna, organizarían el trabajo. Cada forastero recibiría un lugar en la mesa a cambio de sus manos para cavar pozos y cuidar los sembradíos. La decisión se convirtió en un torbellino de actividad. Los forasteros, que esperaban un portazo o una limosna humillante, recibieron en cambio una pala y un trozo de pan. La desconfianza inicial se disolvió en el sudor compartido y el cansancio de la jornada. Pronto, las fronteras entre los pueblos y los campamentos se borraron, fundiéndose en un único esfuerzo colectivo. Un carpintero errante enseñó a reforzar los techos de los graneros. Una partera de tierras lejanas asistió en los partos con sabiduría ancestral. El hambre no desapareció, pero fue domesticada por la disciplina de la esperanza. Ya no eran dos pueblos y una horda de refugiados, sino una sola comunidad forjada en el crisol de la sequía, demostrando que el testamento era un manual universal para la supervivencia de la decencia. El milagro, una vez más, fue terrenal. La sequía no terminó con una tormenta divina, sino con el grito ahogado de un hombre al sentir el lodo húmedo en el fondo de un pozo. Esa primera agua
turbia y preciosa, fue el bautismo de la nueva comunidad. El sudor colectivo había obrado lo que las plegarias no pudieron, una red de pozos y acequias que devolvieron la vida a la tierra reseca. El agua no pertenecía a nadie y era, por tanto, de todos. Cada gota era un recordatorio tangible de que la salvación no había llegado de los cielos, sino de las manos callosas de extraños que habían aprendido a llamarse vecinos. El testamento se había reescrito con barro y esfuerzo compartido. Cuando la primera cosecha, modesta pero segura, llenó los graneros, llegó la encrucijada. Los forasteros eran libres de tomar su parte y marcharse. Sin embargo, se produjo un éxodo a la inversa. Familias enteras, en lugar de reclamar su porción para el camino, la ofrecieron al fondo común, sellando su pertenencia no con palabras, sino con el fruto de su trabajo. En la ceremonia anual de la capilla, ya no solo se compartían semillas, sino las historias y canciones de las tierras abandonadas, tejiendo un tapiz cultural más rico y resistente. El testamento dejó de ser el relato de una sola familia para convertirse en la crónica de un pueblo renacido del polvo, cuya única ley era la memoria agradecida de la supervivencia. Esta era de paz, sin embargo, no pasó desapercibida. La fama de la comarca autosuficiente, unida por algo más fuerte que las leyes del mercado, llegó a oídos de un poder más insidioso que el gobierno, el consorcio, una corporación agrícola que veía en aquellas tierras fértiles no un milagro de resiliencia, sino un activo subutilizado. No llegaron con amenazas, sino con ingenieros y promesas de modernización. Ofrecieron comprar no solo las cosechas, sino la tierra misma, a un precio que convertiría a cada familia, antigua o nueva, en rica. Era la tentación definitiva, la promesa de una vida sin esfuerzo a cambio de aquello que les había costado sudor, hambre y fe. El veneno ya no era la codicia de un hombre, sino el canto de sirena del progreso. La oferta, por primera vez, fracturó el consenso. Los que habían llegado con la sequía, con el recuerdo del hambre grabado en la piel de sus hijos, veían en el dinero la única seguridad verdadera. Argumentaban que el testamento había sido un escudo para la miseria, no un juramento de pobreza eterna. En cambio, los descendientes de los fundadores sintieron la propuesta como una blasfemia, como la idea de vender el alma de su abuela por un puñado de billetes. La joven alma no convocó a un debate de gritos y razones. En silencio, guió a los representantes de cada familia a la capilla, hasta el cofre vacío. No dijo nada, dejando que el hueco sobre el altar les preguntara qué pondrían en él una vez que la tierra ya no fuera suya. El silencio se hizo denso, pesado como la tierra antes de la lluvia. Fue un anciano, uno de los que llegó con la sequía, quien lo rompió con voz rasposa. «Yo vi a mis hijos comer tierra», dijo, «y cada palabra era una astilla. Llegamos con las manos vacías y el alma rota. Este cofre nos enseñó que la dignidad se siembra, que el trabajo compartido es la única cosecha que alimenta el espíritu». Señaló el dinero prometido por el consorcio. «Ese dinero es pesado, pero nos dejaría otra vez con las manos vacías de propósito». ¿Qué herencia es esa? ¿Un puñado de billetes a cambio de la tierra que nos devolvió la vida? Su pregunta no esperaba respuesta. Fue una sentencia que unió a todos en una vergüenza compartida. La respuesta al consorcio no fue un grito de rebeldía, sino una negativa serena, entregada por la joven Alma y Ricardo. Frente a los ingenieros y sus contratos, ella no habló de dinero, sino de memoria. Nuestra tierra no tiene precio porque guarda el sudor de los que la salvaron y la esperanza de los que nacerán en ella, explicó. Les ofrecemos un lugar en nuestra mesa para que prueben el fruto de nuestro trabajo, pero no podemos ofrecerles la raíz. Los hombres del consorcio, acostumbrados a negociar cifras y porcentajes,
quedaron desarmados ante una lógica que no cabía en sus balances. Se marcharon reportando que el activo era inviable, no por hostilidad, sino por una riqueza no cuantificable que hacía imposible cualquier transacción. La negativa al consorcio no trajo una paz duradera, sino una guerra sorda y sigilosa. La corporación, incapaz de comprar el alma del pueblo, decidió asfixiar su cuerpo. Pronto, las rutas comerciales que Ricardo había establecido comenzaron a cerrarse con excusas burocráticas. Los productos de la cosecha de Alma, antes celebrados por su historia, ahora eran detenidos en los mercados por supuestas violaciones sanitarias inventadas. El consorcio, moviendo sus hilos en la capital, tejía una red de calumnias. Los tildaban de secta radical, de comunidad insalubre que rechazaba el progreso. El ataque ya no era frontal, con dinero como arma, sino un veneno lento que buscaba aislarlos, convirtiendo su oasis en una isla condenada a consumirse a sí misma. El bloqueo económico sembró el pánico. Las voces que antes habían dudado resurgieron, susurrando que la soberbia los había condenado a la inanición. Pero la joven Alma, junto a un Ricardo cuya mente estratégica ahora servía a la comunidad, convocó a todos no para lamentarse, sino para declarar su independencia definitiva. Si el mundo nos cierra sus puertas, construiremos un mundo dentro de nuestras fronteras, proclamó. La amenaza se convirtió en un catalizador para la innovación. Usando los conocimientos de los recién llegados y la sabiduría ancestral, comenzaron a experimentar con cultivos más resistentes, a desarrollar sistemas de purificación de agua y a crear sus propios talleres para reparar herramientas. El cerco del consorcio no los estaba matando, los estaba obligando a ser la versión más pura de sí mismos. El aislamiento forzado se convirtió en el crisol de su ingenio. El dinero perdió su tiranía, reemplazado por un sistema de trueque basado en la habilidad y la necesidad. El carpintero construía una cuna a cambio de los remedios de la curandera. La tejedora vestía a la familia del herrero que forjaba sus arados. Ricardo, lejos de quedar obsoleto, aplicó su genio logístico para organizar los recursos internos, creando un flujo de producción y consumo que no dependía de ningún mercado exterior. Descubrieron que la verdadera riqueza no era el oro ni las exportaciones, sino la red de talentos interconectados. La muralla que el consorcio levantó para encerrarlos se transformó, irónicamente, en el muro protector de una economía verdaderamente libre y humana. La corporación, frustrada al ver que su cerco fortalecía a su enemigo, redobló el ataque mediático. Contrataron voceros que en la capital los pintaban como una secta peligrosa, acumuladores de recursos que se negaban a contribuir al bien común. La leyenda de Alma fue retorcida hasta convertirla en la historia de una dictadura matriarcal que lavaba cerebros. Estas calumnias llegaron a oídos de Julián. El cronista sintió cada mentira como un insulto personal a su obra y a la verdad que había presenciado. Comprendió que su pluma ya no era suficiente. El mundo no necesitaba leer otra crónica, necesitaba ver con sus propios ojos. Preparó su viaje de regreso, no como un simple observador, sino como un contrabandista de la verdad. Julián no llegó con una pluma, sino con una pequeña cámara, entendiendo que la calumnia se combate con la evidencia. Su plan era tejer un documental no con entrevistas forzadas, sino con fragmentos de la vida cotidiana que desmentían cada mentira. Filmó al niño que aprendía a leer en la escuela comunal, al anciano que reparaba una cerca a cambio de medicinas, y a la nieta de Alma explicando el testamento no como una ley, sino como una brújula. Cada imagen era un argumento silencioso e irrefutable. No buscaba crear una obra de arte, sino un espejo que, al ser sacado de contrabando al mundo exterior, reflejaría la grotesca deformación de la propaganda del consorcio,
mostrando el alma intacta del pueblo. La distribución fue una obra de guerrilla digital orquestada por Ricardo. Los cortos de Julián no se estrenaron en cines, sino que se filtraron en redes universitarias y foros de debate, como semillas de verdad en un campo de mentiras. El impacto fue inmediato y devastador para el consorcio. Era imposible refutar la imagen de un granero lleno cuando te acusaban de provocar hambruna. Cada video era una estocada a su narrativa. La opinión pública, antes adormecida por la propaganda, despertó con indignación. La historia de Alma se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el poder corporativo, y el pueblo, antes una isla aislada, se encontró de pronto rodeado por un archipiélago de solidaridad virtual que sus enemigos no podían bombardear. La victoria digital, sin embargo, solo enfureció a la bestia herida. El consorcio, humillado públicamente, abandonó la guerra de la calumnia para desatar una plaga más silenciosa, la de los tribunales. Una lluvia de demandas cayó sobre la comunidad, acusándolos de todo, desde usurpación de aguas hasta competencia desleal, basándose en leyes antiguas y tecnicismos absurdos. El objetivo no era ganar, sino desgastar. Cada citación era una sangría económica. Cada documento legal, un ladrillo más en el muro que buscaba aislarlos. La joven Alma entendió que enfrentaban a un enemigo que no buscaba destruir su reputación, sino paralizar su existencia, ahogándolos en un mar de papeleo y costas judiciales que su economía solidaria no podía soportar. La solidaridad era su escudo, pero ahora necesitaban una espada forjada en la misma ley que se usaba para atacarlos. La historia de Alma nos enseña que la respuesta nació de la misma red que los había salvado antes. Ricardo y Julián lanzaron un llamado que no pedía donaciones, sino conocimiento y tiempo. Una legión de abogados, idealistas y estudiantes de derecho de todo el país adoptó su causa, trabajando pro bono, viendo en el caso no una simple disputa de tierras, sino una batalla por el alma de la nación. Convirtieron los tribunales en su propio campo de cosecha. El testamento de Alma, antes un documento moral, fue presentado como la base de un derecho consuetudinario, un contrato social vivo que merecía protección legal. La lucha ya no era por la supervivencia, sino por sentar un precedente, el derecho de una comunidad a definir la riqueza en sus propios términos, más allá de la lógica depredadora del mercado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de el honor.